el Señor. Les estamos saludando aquí desde la iglesia de Effingham, Iglesia de Nazareno en Effingham, Illinois. Otra vez, muy buenas tardes, les estoy dando la bienvenida. Ojalá que se sintonicen este mensaje dominical y que sea de mucha bendición para ustedes. Amén. Vamos a empezar con una corta oración. Cierren sus ojitos. Amantísimo Padre bueno, te damos gracias por poder estar aquí alabando y exaltando tu santo nombre, Señor. Señor, no hay nada mejor que estar en tu santa presencia. Aleluya. Y estar haciendo tu santa voluntad, Señor. Señor, ayúdanos a poder seguir diciendo no a lo que nosotros queremos hacer y hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos tus fuerzas, te pedimos la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, otra vez, bienvenidos. Ya oramos, vamos a dar un par de alabanzas. Le voy a pedir a mi esposa y a mi hija que me acompañen cuando yo cante. Y quería contarles algo brevemente. Esta mañana tuve la oportunidad de leer la palabra, de hacer un ayuno pequeño, de estar en comunión con mi mamá, con mi madre en El Salvador, y le mando unos saludos y abrazos a mi madre. ¿Por qué les traigo esto? ¿Por qué el hermano Raúl les está diciendo esto? Porque, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que en estos tiempos del COVID-19 nosotros tenemos que empezar iglesia en nuestras casas. Amén. En nuestras casas. Aleluya. Y me va a decir usted, hermano, ¿quién va a ser el pastor o la pastora? El papá o la mamá o incluso los mismos hijos pueden dirigir este culto de hogar. Aleluya. Hermanos, no lo dejemos para mañana, se empieza hoy, hagámoslo. Dios nos los está diciendo que tenemos que empezar con estas enseñanzas desde casa. Desde casa. Les imploro, les ruego que empecemos a hacer cultos en el hogar. Amén. Amén. Voy a cantar un par de alabanzas que tienen que ver con, me van a asegurarme un poquito, el número 19, por favor. Tienen que ver con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo. Gracias, Mary. Ustedes van a conocer esta alabanza. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea. Una más. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para ayudar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para ayudar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Bueno, con eso damos concluido las alabanzas y le damos espacio a la pastora Luisa. Amén. Buenas tardes y muchas bendiciones. Los bendigo a todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos y a quien amamos, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, que esta mañana tuve el privilegio de predicar en la iglesia de Matún, en inglés, y estoy trayendo ese mismo mensaje de esta mañana, Iglesia del Nazareno, East Side Matún, Church of the Nazarene, y bueno, ahora lo hago en español. Si me permiten, vamos a hacer una oración. Señor bendito, gracias Padre mío por el gran privilegio, este gran honor, Señor, que hace temblar mi corazón y mi cuerpo, Señor, de estar en tu presencia y de servir a tu pueblo, Señor. Gracias Padre mío por todos tus hijos, gracias Señor por cada persona que se está sintonizando, gracias por los que están presentes, Señor. En este momento continuamos orando, Señor, por tu protección, por tu ayuda, por tu guía. Solo podemos decirte, Señor, confiamos en ti, nos entregamos a ti, Señor, y que nos ayudes en cada problema, en cada dificultad, ya sean problemas físicos, financieros, aún espirituales, Señor. Danos tu libertad, danos tu bendición, te suplicamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Esta tarde les traigo un mensaje que se titula Pequeños comienzos y resultados grandes. Me estoy preguntando si el micrófono no me estará tapando. ¿Está bien? Amén. Un poquito. Sí. ¿Me ayudan? Sí. Por favor. Yo te ayudo. O tal vez la pantalla. Amén. Amén. Bueno. Más para ahí. Algunas dificultades Tienes técnicas. que proyectar tu voz. Amén. Proyectar tu voz. Vamos. La escritura que vamos a leer esta tarde está en el libro de Mateo. No dobla, ¿eh? Está bien. Está en el libro de Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versículos 31 y 32 solamente. Es un pasaje bastante breve de la escritura y está otra vez, como les digo, en Mateo, los versos 13, el capítulo 13, los versos 31 al 32, y la palabra del Señor dice así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Cuando nosotros respondemos a la palabra de Dios, podemos lograr cosas maravillosas, a pesar de que vengamos de un entorno humilde, como ha sido mi caso. Debemos de ser determinados en cuanto a cómo respondemos a la palabra de Dios. Pensando en la semilla y cómo crece, pienso que todas las cosas buenas que me han pasado en mi vida tuvieron un principio, fueron el resultado de
un proceso gradual y empezó siempre como algo pequeño. Yo soy la menor de 5 hijos. Yo vengo de una familia muy pobre. También mi país es el más pobre de América Latina. Y soy mujer y como verán soy de estatura pequeña. En los ojos de algunas personas puede que yo sea lo último y lo peor. Pero ninguna de estas cosas me define a mí como persona. Dios vio en mí lo que Él iba a lograr. Yo estoy dispuesta para que Dios haga su voluntad en mi vida, aunque yo sea tan insignificante. Amén. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, que las cosas buenas en la vida toman tiempo y esfuerzo para alcanzarlas. Toma tiempo y esfuerzo alcanzar una educación universitaria. Me tomó casi 17 años completar mi carrera, aunque tuve un paréntesis grande entre medio. Toma tiempo y mucha oración criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. También toma tiempo y perseverancia mantener un buen testimonio entre nuestra familia, nuestros vecinos y nuestras amistades. Toma paciencia y sacrificio el demostrar a alguien que le amamos de verdad. Toma una entrega total e intercesión constante para ver a nuestros seres amados que lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. También toma mucho apoyo y la guía de siervos de Dios para mantener un matrimonio fuerte. Como dice el proverbio chino para aquellos que lo conozcan, un viaje de 1000 millas empieza con el primer paso. Amén. Amén. Gloria al Señor. A través de la parábola de la semilla de mostaza podemos apreciar la obra de Dios en nuestras vidas cuando respondemos a la palabra de Dios. Es un proceso constante, es crecer en fe y en gracia con Dios. Empieza como algo pequeño, algo tan pequeño como una semillita de mostaza, pero después solamente hay crecimiento. Bendito sea el Señor. Yo pienso que Jesús estaba tratando de enseñar lo que es de mucha importancia, porque verdaderamente es esencial, es muy importante responder a la palabra de Dios con determinación. Amén. Amén. Hay muchas interpretaciones diferentes acerca de lo que es el reino de Dios. Me gustaría decir que en cuanto a la parábola de la semilla de mostaza, el reino de Dios es nuestra participación para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuán importante es esto? Debemos de participar en el reino de Dios ahora, hoy, buscando obedientemente hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, su voluntad para nuestras vidas, no su voluntad de usted, ni mi voluntad para usted, sino solamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. En esta parábola vemos que la semilla, interpretada como la palabra de Dios, ya se la habían entregado a este hombre. La tenía en la mano, una semillita. Y él es determinado en cuanto a lo que va a hacer con esta semilla. Este hombre
representa a cada persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, a cada creyente. Te representa a ti, mi hermano, te representa a ti, mi hermana, me representa a mí. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Yo quisiera que pongamos atención al hecho de que estamos hablando de una sola semilla y es muy pequeña. Y esta semilla es la más pequeña de todas las semillas, dice la palabra de Dios. Y esta semillita es fácil que se pierda. Yo la tengo pegada a este pedacito de papel. Esta semillita tiene el poder para convertirse en una planta tan grande que se convierte en un árbol. También quisiera hacer una diferencia entre la parábola de la semilla de mostaza y la parábola del sembrador. La Biblia nos dice que el sembrador esparce las semillas, muchas semillas, tiene una bolsa llena de semillas. Pero en esta parábola estamos hablando de que un hombre planta una semilla. Esto me recuerda un mensaje de mi pastor Schoff. El número más importante en el cielo es 1. Amén. Tú, mi hermano, tú, mi hermana. Amén. Amén. Un hombre planta una semilla. La parábola nos dice que este hombre es el dueño de la tierra donde planta esta semilla. Y también el hecho de que este hombre planta la semilla implica el hecho de que él ha preparado la tierra donde iba a plantar la semilla. Él planeó el lugar donde iba a ser plantada esta semilla. Hay algunas plantas que necesitan sol pleno, hay otras plantas que necesitan un poquito de sombra. Y este hombre conocía y sabe cómo plantar esta semillita de mostaza, tan pequeñita. Pero lo más importante de esta semilla es que este hombre asume la responsabilidad de cuidar esta semilla. Y les puedo decir, hermanos, hermanas, estos días plantando semillitas, empezando desde la misma semillita que ya ha empezado a crecer y se han puesto tan bonitas, toma mucho cuidado. Hay que atenderlas, hay que darles agüita, que no tenga mucho calor, que no tenga mucha sombra, que no se les ponga mucha agua. Y esa es la responsabilidad que toma el hombre que plantó la semilla de mostaza. Cuidar de esta semilla. En otras palabras, hermanos, hermanas, cuando recibimos de la palabra, cuando yo recibo la palabra de Dios, yo estoy consciente de la importancia de la palabra de Dios en todas las áreas de mi vida. Así que yo voy a responder a la palabra de Dios de una manera apropiada, una manera correcta. Y yo asumo la responsabilidad por cómo recibo la palabra de Dios y también soy responsable de mi respuesta a la palabra de Dios que recibo día tras día. Amén. Gloria al Señor. Puedo decirles también como parte de mi compromiso con la palabra de Dios es que yo, Luisa Mendoza, no porque sea pastora, simplemente porque soy creyente en Jesucristo, yo no voy a ser negligente con la palabra de Dios. Yo tampoco no me voy a olvidar la palabra de Dios. Yo no voy a abusar la palabra de Dios ni la voy a mal utilizar para mi provecho. De ninguna manera. Es mi responsabilidad cómo yo manejo la palabra de Dios, porque voy a dar cuenta a mi Padre Celestial de lo que yo hago con la palabra santa que Él nos ha dado. Hermanos, hermanas, yo confiaré en Dios y oraré para que Él me haga una persona fructífera
dentro de su reino. Yo quiero ser una bendición, no solo en mi familia, no solo en nuestra iglesia que amamos, sino también en mi comunidad y en este mundo en el que Dios nos ha traído. Bendito sea el Señor. Considerando, hermanos, la interpretación en cuanto a las aves que descansan en las ramas de la semilla de mostaza cuando se convierte en un árbol, se han dado muchas interpretaciones a la luz de otras escrituras, pero en cuanto a esta parábola en particular, lo más importante que debemos notar es que las aves del cielo han encontrado refugio, han encontrado descanso, han encontrado paz y han encontrado seguridad bajo las ramas del árbol de la semilla de mostaza. Paz y seguridad solamente viene de Dios. Amén. No de ningún ser humano, y no importa quién sea este ser humano que ofrezca paz y seguridad. Hermanos, al igual que la semilla de mostaza y las aves, en referencia a las aves, hay muchos beneficios de lo fructífero que es el reino de los cielos. Mientras seamos intencionales en cuanto a nuestra respuesta a la palabra de Dios. En otras palabras, si yo soy cuidadosa en cómo recibo la palabra de Dios y cómo respondo a la palabra de Dios, yo puedo ser de bendición a otras personas. Bendito sea Dios. Yo creo que es importante que nosotros, creyentes, hijos de Dios, conozcamos esta parábola porque nos ayuda a entender cómo responder a la palabra de Dios. Amén. Amén. Jesús nos da una ilustración de que el hombre en esta historia, lo que él puede hacer con una sola semillita. Miren qué tan pequeña es. En otras palabras, Jesucristo nos enseña a nosotros, los creyentes, lo que puede Él lograr para la gloria de Dios nuestro Padre cuando el creyente tiene fe y obedece a lo que como el Espíritu Santo le está guiando. Bendito Dios. El hombre en esta parábola maneja cuidadosamente esta semillita. Él planeó cómo la iba a plantar, preparó dónde la iba a plantar y se comprometió a cuidarla. Cada domingo nosotros venimos a la iglesia o sintonizamos una prédica, ya sea en el Facebook, en YouTube, y recibimos la palabra de Dios. Pero eso no es tan importante. ¿Saben cuál es lo verdaderamente importante de cada sermón que se predica? No es tan importante que el pastor lo predique, sino lo que usted va a hacer con esa palabra de Dios que está siendo predicada. Hermano, hermana, ¿qué estás haciendo con la palabra de Dios? Amén. ¿Cómo estás respondiendo al mensaje que recibes vez tras vez, toda oportunidad que recibes la palabra de Dios? Y eso también me aplica a mí. ¿Cómo estamos respondiendo a los desafíos que nos trae la palabra de Dios? En la iglesia del Nazareno Mattoon Eastside se predica la palabra de Dios. Tenemos un pastor que nos trae verdaderamente desafíos domingo a domingo. Y es maravilloso escuchar esos desafíos que nos empujan verdaderamente a cambiar. Mi hermano, mi hermana, ¿qué crecimiento espiritual ves tú en tu vida? ¿O te quedaste estancado o estancada? Este es el momento de examinar nuestra vida espiritual. Amén. Por una parte, me gustaría que consideres las cosas que están compitiendo con la palabra de Dios durante la semana.
Y vamos a empezar primeramente en el tiempo que nosotros pasamos recibiendo la palabra de Dios en una semana. Vamos a imaginarnos que venimos a la iglesia, a la escuela dominical, más tarde participamos de nuestra reunión de alabanza y adoración y durante la semana recibimos un estudio bíblico. Más o menos podríamos decir son 2 horas y media a 3 horas que estamos pasando recibiendo la palabra de Dios. Pero vamos a considerar también el tiempo que pasamos haciendo otras cosas durante la semana. Pasamos 56 horas durmiendo. Y en este tiempo creo que algunos están durmiendo más de 56 horas, pero está bien, nuestro cuerpo lo necesita. Pasamos 40 horas o más trabajando o estudiando. Y sí, reconozco que durante este tiempo de la cuarentena, algunos estamos pasando mucho menos tiempo dedicado a los estudios o al trabajo. Y pasamos 21 horas comiendo. Yo creo que pasa un poquito más de 21 horas, pero es un promedio. 21 horas a la semana comiendo. Y nos quedan 48 horas restantes. Mi pregunta, hermanos, hermanas, ¿qué estamos haciendo con el resto de las 48 horas que nos quedan en una semana? ¿Qué más está compitiendo con ese corto tiempo que pasas escuchando la palabra de Dios en una semana? ¿Qué otras actividades toman precedente a las cosas que son buenas para tu alma y tu vida espiritual? ¿Qué otras cosas más estás dedicando que te ayuden a crecer espiritualmente? Creo que eso es lo que quiero preguntar verdaderamente. ¿Qué más estás haciendo que te ayude a crecer espiritualmente? Hermanos, hermanas, también quisiera que consideremos qué estamos plantando en nuestras vidas, qué estamos sembrando en nuestros corazones. Tema para otra prédica va a ser qué estamos sembrando en los corazones de otras personas. Pero por hoy vamos a hablar qué estás sembrando tú en tu corazón, en tu vida. Vamos a ir por un momento a Gálatas, el capítulo 6 y el verso 8, una carta de Pablo, la carta de Gálatas, capítulo 6, verso 8, y Pablo habla acerca de sembrar y dice: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Se los voy a volver a leer una vez más, nada más esa parte. El que siembra para agradar con placeres y pecados a su naturaleza pecaminosa o a su carne, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y ese es mi trabajo con todos ustedes, el sembrar para agradar al Espíritu Santo de Dios, para que usted, mi hermano, usted, mi hermana, cosechen vida eterna. La vida eterna que Jesucristo ha venido a ofrecernos. Hermanos, hermanas, tengamos cuidado de lo que estamos sembrando, cómo estamos sembrando y cómo lo estamos cuidando. Le suplico al Señor que lo que estemos sembrando sea la palabra de Dios, que sean buenas obras, que sea fe, que sea valor, que sea amor, que sea amabilidad, comprensión, que sea consideración del uno al otro. Y de todo esto, hermanos, hermanas,
Según nos guíe el Espíritu, cosecharemos también vida eterna, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Hermanos, hermanas, vemos a este hombre que ha plantado una semillita tan pequeña, que llega a ser de un tamaño impresionante. Esta es una hierba que llega a crecer tanto como un árbol y se convierte en algo beneficioso aún para las aves del cielo. Todo este crecimiento es resultado de haber pensado, es resultado de planear, de preparar y luego ejecutar, implementar, y sobre todo es resultado de ser obediente a la palabra de Dios. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, en mi vida cristiana, yo he aprendido a examinar mi vida a la luz de las Escrituras. Yo he aprendido a ser intencional y cuidadosa en cómo yo manejo la palabra de Dios, porque yo amo a Dios. He aprendido a responder a la palabra de Dios porque yo no quiero ser nada más una oidora, yo quiero ser hacedora de la palabra de Dios. He aprendido a participar con Dios, respondiendo a lo que Él me dice cuando yo escucho la palabra de Dios. Amén. Muchos pastores y líderes en las iglesias en el mundo nos presentan con temas importantes que tienen que ver con nuestra vida espiritual ahora. Y hermanos, hermanas, ¿cómo respondemos a esta palabra que recibimos? Tendrá un efecto en nuestra vida espiritual, como lo vimos en Gálatas 6:8. Hermano, hermana, tú tienes una responsabilidad. Tú no puedes quedarte como un oidor o como una oidora solamente. Hermano, hermana, debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Responde, participa. Es hermoso trabajar con Dios. Jesucristo dijo en Mateo 7:24, el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el primero del Nuevo Testamento, capítulo 7, verso 24, Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Santiago, en el capítulo 1, verso 22, repite estas palabras de otra manera y dice: no se contenten solo con escuchar la palabra. No es suficiente con que usted escuche la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. No se engañe, mi hermano, mi hermana. Y en el verso 25, Santiago continúa y dice: pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad, en otras palabras, a la palabra de Dios, y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido en todo lo que hace. Se los voy a leer otra vez porque interrumpí, creo que fue confuso. El que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido en todo lo que hace. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, me gustaría a mí en esta tarde ayudarles para que usted sea un mejor oidor de la palabra de Dios. También me gustaría darle algunos consejos para que usted sea un hacedor de la palabra de Dios.
En el año 2015 tomé una clase de discipulado con el pastor Schoff. Él era mi pastor en la iglesia de Parkview. Y a cada uno de nosotros, el pastor Schoff nos dio una hojita de papel donde teníamos que anotar el nombre del predicador, la fecha, el título del sermón, escribir todas las referencias bíblicas y escribir los puntos principales del sermón. Muchos predicadores tienen los sermones muy ordenaditos, muy bonitos, muy organizados, se lo puede seguir muy fácilmente. Y esto nos enseñó el pastor Schoff a sus alumnos que éramos sus discípulos en el año 2015. Hermanos, este es mi libro de las notas que yo he estado tomando desde el 2015, perdón, está de cabeza. Este es mi libro de notas que he estado tomando desde el 2015. Aquí tengo muchas notas que he escrito, fechas, nombres de los predicadores, Pastor Schoff, Augustine, 2015, bosquejos, como les digo, los buenos predicadores, es fácil seguirles sus puntos principales. Y esto es hasta el 2018, domingo tras domingo. Ustedes no se imaginan, son cientos de prédicas en este libro que yo he guardado. Y sí puedo decirles, mis hermanos, mis hermanas, que a mí me ha beneficiado grandemente. Este libro me ha ayudado, o las notas que tomaba domingo a domingo, me ayudó mucho durante mis años que yo fui alumna en la Universidad Bíblica. Estas notas de prédica tras prédica que he escuchado domingo tras domingo me han ayudado en mi vida familiar con mi hijita, con mi esposo. Me han ayudado en mi relación matrimonial. Ahora que soy pastora, estas notas me han estado ayudando incluso en entender mejor la palabra de Dios. Es muy beneficioso. Hermanos, esto me ha ayudado en mi crecimiento espiritual de una manera que nunca yo la había visto antes. Yo puedo regresar a mis notas cuando yo quiero y veo cómo ha aplicado a mi vida y aún aplica a mi vida, aún años después. Hermanos, también estas notas o el tomar nota de las prédicas que yo recibo o de las clases me ha ayudado mucho incluso a orar, porque en cada sermón puedo entender las cosas por las que Dios quiere que nosotros estemos orando. También me ha ayudado, hermanos, en el sentido de que en nuestra vida familiar salimos de la iglesia, nos vamos a comer, hablamos de la palabra de Dios, vemos cómo está ayudándonos día tras día, semana tras semana. También me ayuda cuando yo encuentro una persona, conozco una persona o los veo a mis amistades o familiares y tengo esa palabra de Dios en mi corazón que fluye fácilmente porque yo sí la escudriño, la palabra la recibo, la cuido, no me olvido lo que el pastor ha predicado domingo tras domingo. La palabra de Dios es refrescante, trae vida, trae esperanza, nos bendice. Amén. Amén. Para concluir, hermanos, ¿se imaginan cómo sería la iglesia de Jesucristo en general si cada hermano, cada hermana, cada creyente que entra por estas puertas o cada persona que recibe la palabra de Dios respondiera de manera activa? ¿Se imaginan? Imagínense la gran transformación de cada iglesia si cada creyente contestara a la palabra de Dios de una manera activa, de una manera determinada, con determinación, que todos participaran en el reino de los cielos de acuerdo a cómo reciben la palabra de Dios.
Yo no estoy hablando de números, de que se llene una iglesia. Estoy hablando del crecimiento espiritual que cada uno de nosotros como creyentes podríamos experimentar si somos cuidadosos al recibir la palabra de Dios y somos sabios en vivir la palabra de Dios. Amén. Nadie podría criticar la iglesia, nadie se atrevería a juzgar a un creyente porque no estaríamos haciendo las cosas que no debemos, mucho menos hablando las cosas que no debemos, porque seríamos fieles en cómo escuchamos la palabra de Dios y la ejecutamos, la practicamos, la vivimos en nuestro diario vivir. Esta transformación impactaría nuestras familias, impactaría nuestra iglesia entera, impactaría nuestras comunidades y el mundo entero. Y creo que eso es lo que Dios quiere hacer durante este tiempo de la cuarentena, que seamos sabios al recibir la palabra de Dios, que la cuidemos, que la plantemos en nuestro corazón, en nuestras vidas y no seamos negligentes ni utilicemos mal la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos responder a la palabra de Dios hoy más que nunca. Amén. Respondamos con fe, respondamos con amor, con entusiasmo, activamente. Gloria al Señor. Voy a hacer una corta oración. Señor bendito, hemos recibido tu palabra este día. Señor, que nos habla de un hombre con una semillita que fácilmente puede perderse. Pero este hombre ha sido cuidadoso en cómo ha manejado esta semillita, Señor, y la plantó. Y ahí la semillita se convirtió en una planta y finalmente en un árbol. Y aún los pajaritos en el cielo se han beneficiado, Señor. Padre, en tu naturaleza vemos cuántos ejemplos maravillosos que nos ayudan a entender, Señor, lo que tú verdaderamente quieres decirnos. Y en este tiempo el desafío de tu palabra para la iglesia cristiana es que no podemos continuar siendo nada más oidores. Tú nos estás desafiando a practicar la palabra de Dios que recibimos. A que tomemos nota, Señor, de cómo tú nos estás hablando en cada oportunidad que recibimos la palabra de Dios. Que esa palabra la guardemos en nuestro corazón, que la cuidemos, Señor, que seamos sabios en recibir tu palabra, aún en amar tu palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, puede transformar nuestras vidas, puede transformar este mundo, Señor. Antes de que tú vengas, Señor, que podamos tener una cosecha de millones y millones de almas que vengan a los pies de Cristo, porque vean que los creyentes verdaderamente están siendo fieles contigo y con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a crecer espiritualmente a la estatura de Cristo, Señor. Que seamos verdaderamente seguidores de Jesús. Y cuidemos tu palabra, la atesoremos en nuestra vida, en nuestros corazones. Padre, protege a todos mis hermanos, mis hermanas esta semana, a sus familias, a sus seres amados. Señor, continúa obrando salvación, sanidad, milagros, amor, gracia, poder, Señor, sobre todas nuestras vidas. Y te damos gracias por todo tu amor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios los bendiga grandemente. Los amamos, los extrañamos. Gloria al Señor.